mañana, porque nos va a estar hablando de un tema muy importante, quizás el tema más importante en los últimos días, y es precisamente el papel del TCP, que ha estado siendo muy controversial, y bueno, otros temas más que sin duda vamos a poder aclarar con mi invitado de hoy, que es un invitado de lujo. Quiero darle la bienvenida al ministro de Justicia, Iván Lima. Ministro, buenos días, bienvenido a Fides y muchas gracias por acceder a la entrevista. Buenos días, Sayuri. Qué gusto estar en una entrevista por primera vez contigo. He seguido bastante de tus intervenciones y leo tus comentarios y creo que conozco a tu perrito, así que me encanta estar en esta entrevista. Así que muchas gracias por el espacio y la oportunidad de poder aclarar estos temas y poder dialogar. No, pues es un placer, gracias a usted. Sabemos que hay una agenda terrible, en especial en estos días. Pero la población, la audiencia está siempre muy preocupada por lo que está ocurriendo. Tenemos entendido que el Tribunal Constitucional Plurinacional está tomando decisiones que se han considerado controversiales y quisiera empezar con eso. En primera instancia tenemos el hecho del nombramiento del reemplazante de Camacho en la gobernación de Santa Cruz, primera gran controversia. La segunda, aunque anterior, la suspensión de Andrónico en la línea de sucesión al declarar ilegal la directiva. Y la tercera, el pronunciamiento respecto a la elección como derecho humano, que muchos han considerado es una anulación de la democracia, en el sentido de que el TCP se está atribuyendo cosas que le corresponden a otros poderes del Estado. Sin duda, gran parte de la oposición también está utilizando esto para acusar al gobierno de ustedes de querer eternizarse en el poder, de querer manipular los poderes del Estado para poder quedarse y para poder manejarlo a su favor. ¿Qué respuesta le dan ustedes a estos comentarios y qué frases, qué cosas pueden decirles ustedes a nuestra población para que no se alarme y para que no consideren que está quizás saliéndose de la línea de la justicia y de lo correcto esta institución que además es tan importante y tan emblemática para el país? Mira, los últimos 11 días no salimos a pronunciarnos sobre ninguno de los tres temas. Son temas que vale la pena aclarar porque ha habido una línea de desinformación. Y comienzo en el orden que propones. El tema de Santa Cruz no implica que Camacho deje de ser gobernador. Hay una acción de cumplimiento que se presentó a principios del año pasado por asambleístas del Movimiento al Socialismo, en la que plantean que la ausencia, como la falta de dirección de la gobernación desde Santa Cruz, implique que asuma el vicegobernador. Y el Estatuto Autonómico de Santa Cruz prevé esa posibilidad. Cuando sale la sentencia, febrero del 2023, la Asamblea emite una ley, la Ley 293, que regula la institución de la ausencia. El tema va al Tribunal Constitucional y se pronuncian a fines del año pasado. El tribunal lo que hace es revisar una decisión de jueces cruceños que habían ya establecido la necesidad de aplicar el Estatuto Autonómico de Santa Cruz. No está dejando de ser gobernador Camacho. Lo que está ocurriendo es que se está cumpliendo con el estatuto y el vicegobernador estaría en cumplimiento de esta sentencia asumiendo la responsabilidad como gobernador, porque no está en Santa Cruz Camacho. Es un tema de sentido común que ha generado un debate en Santa Cruz en el cual como gobierno, como órgano ejecutivo no tenemos intervención. Lo que hemos exhortado es a que se cumpla con la sentencia constitucional que es vinculante, es obligatoria, por mandato del artículo 203. Lo mismo creo que es importante precisar el tema del recurso de nulidad con relación a Andrónico. No está fuera de la línea de sucesión constitucional, Andrónico está plenamente habilitado. Ese es un punto que hay que aclarar. Lo que hizo Andrónico y los senadores que presentan o que llevan adelante una sesión en la que aprueban una ley, la ley de las manillas electrónicas, en medio del receso parlamentario, es ir en contra de la Constitución y su reglamento, que hablan que la última quincena de diciembre debe haber un receso. Cuando votan los parlamentarios, votan para elegir la comisión de asamblea que se queda durante el receso. Y evidentemente se rechaza la conformación de la comisión, pero el receso en sí mismo está definido por la Constitución y la ley. Un grupo de senadores, no el Ejecutivo, presenta un recurso de nulidad, el mismo ha sido admitido y de acuerdo a la ley, una vez admitido, se suspende la competencia de Andrónico Rodríguez para lo que se trató en esa sesión. No afecta de ninguna manera
a todas sus prerrogativas e investiduras constitucionales. Lo único que está en discusión es la sesión donde se aprobó la ley de las manillas electrónicas. Otros temas de su competencia están plenamente vigentes, por lo tanto, todavía no hay una determinación, no hay una decisión del Tribunal Constitucional sobre esa temática. Se admitió el recurso, se le ha corrido traslado a Andrónico y a los senadores accionantes y el Tribunal Constitucional se pronunciará. No hay sentencia en ese caso. El último punto que tocas, el de la sentencia 1010, es histórico. 2017 teníamos una sentencia, derecho humano a la reelección, luego vino el 2021 la opinión consultiva de la Corte Interamericana y ahora, uniendo todos esos elementos y interpretando elementos de democracia, derechos humanos y constitución, sale la sentencia 1010. Esa sentencia de ninguna manera puede interpretarse, entenderse, asumirse como una decisión de naturaleza política. Es una determinación que surge, que nace a raíz del proceso de elecciones judiciales. La responsable de que esté emitida esta sentencia es Patricia Arce, que claramente se encaprichó en mantener una disposición en el reglamento que impedía que los candidatos para ser magistrados y consejeros puedan emitir opiniones políticas. Había establecido en el reglamento que quien hubiera emitido una opinión política ante un medio de comunicación quedaba inhabilitado para ser candidato. Ese es un elemento que se discute en el amparo, libertad de expresión. Y el segundo, que quienes están actualmente, los 26 que están en Sucre, puedan ir a otro tribunal. Si están en el Constitucional, candidatear para el Supremo, para el Consejo o el Agroambiental. Esa posibilidad la cerró Patricia Arce en su propuesta de reglamento, que finalmente fue aprobado por la Asamblea. Y esto habilitó el análisis de la institución de la reelección en Bolivia, si se podía o no ir a la reelección en otro tribunal de justicia. Por eso la sentencia 1010 lo que hace es restablecer el orden constitucional y dice que en Bolivia, por mandato de la Constitución, la reelección puede ser por una sola vez. Y ahí, como sabes, se abrió el debate si es una sola vez continua o discontinua. Lo que hicieron en esta sentencia es analizar lo que dice la Asamblea Constituyente, lo que dice la Corte Interamericana en la 28/2021 y concluyeron que la aplicación de la Constitución es que la reelección es por una sola vez, continua o discontinua, pero una sola vez. Como Evo ya va 4 veces, ya no podría ir a una quinta. Ese es el alcance de la 1010, que de ninguna manera puede implicar un afán del gobierno de aplicarla indebidamente. Ese es el estado de las cosas. Quiero entender tu pregunta en sentido de que lo han ido diciendo. El gobierno está cómodo con el Tribunal Constitucional. El gobierno está cómodo con la Constitución. El gobierno respeta la Constitución y en cualquier circunstancia y situación ha jurado defenderla. Y la va a defender independientemente de quién esté al frente en todos los temas y temáticas. Si vamos a litigar y llevar casos ante el tribunal es porque estamos seguros que lo que hacemos es lo correcto y siempre analizamos la constitucionalidad de nuestros decretos, proyectos de ley y normas que emitimos. Por eso estamos cómodos con un tribunal que aplica la Constitución, porque somos respetuosos de la Constitución. Tranquiliza mucho que hay un manejo, como bien dices, bastante bien ordenado de todas estas disposiciones. Claro que por la cuestión política, por la situación política, muchos están alarmándose y hay declaraciones dimes y diretes. Queremos ir a una pausa para poder cumplir con nuestros auspiciantes, pero antes te lanzo las preguntas que quisiera que me respondas en el siguiente bloque. La primera relacionada con justamente lo que tú has dicho y con lo que creo es lo más controversial en torno a todas estas disposiciones. Entonces, Evo Morales está habilitado, está inhabilitado. Ayer Wilfredo Chávez decía, Morales está habilitado y aquí no se dice más. Vamos a lanzarlo como candidato, pero por lo que me dices, queda bastante claro que una nueva candidatura de Morales implicaría un acto inconstitucional. Y la segunda pregunta, también con respecto al TCP, el hecho de referirse a esto de las reelecciones, de las prórrogas y demás,
¿no resultaría ilegal que el Tribunal Constitucional se autoprorrogue, es decir, tome las medidas, se refiera a sí mismo para poder continuar en sus funciones y no llamar a elecciones, que por lo visto también es el otro gran problema dentro de esta situación? Ya se ha hablado de que a partir del día de mañana a las 0 horas el ala evista va a convocar a un bloqueo de caminos indefinido hasta que se lance una ley corta para la elección de magistrados. En ese sentido, ¿cómo se puede justificar primero esto, que los magistrados se autoprorroguen? ¿Es esto legal? Y segundo, ¿qué pasa con Morales? Sí está habilitado, sí se lo va a habilitar. Hay quien decía, no, pues es que hasta que no se lance él y no se proponga como candidato, no está habilitado ni inhabilitado. Pero a partir de esta legislatura, entonces, sí estaría inhabilitado a pesar de que se lance. Por favor, eso te voy a pedir que me lo respondas al regreso. De acuerdo. Enseguida vuelve el Café de la Mañana. Los bolivianos somos alegres. Llevamos con orgullo del corazón nuestra cultura y tradición, reflejando la riqueza de nuestra identidad. Porque somos diversos y eso es lo que nos hace únicos, como el sabor de tu cocaquina. Disfruta el sabor de siempre. Cocaquina, tradicionalmente nuestra. La Cascada, orgullosamente boliviana. Él es Raúl. Es el delivery más rápido que tiene en su empresa. Hace más entregas que nadie. Va camino a una entrega y mientras conduce le llegan más pedidos. Por un momento se distrae para aceptar uno, pero... Raúl no tenía SOAT. Su moto quedó inservible. Él se rompió una pierna. Raúl ya no puede trabajar. El SOAT es un escudo que protege tu economía y tu futuro. Adquiérelo también por Facebook, WhatsApp y en más de 3,000 puntos de venta. SOAT 2024. Univida. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS. Si quieres ser parte de una comunidad con historia, trayectoria y convicciones, aquí tienes tu lugar. Inscríbete ahora. Universidad Católica Boliviana. Valores que impulsan tu potencial. Si sabes que la medicina es equilibrio, respeto y dignidad, aquí tienes tu lugar. Inscríbete ahora al curso preuniversitario para la nueva carrera de la Universidad Católica. Universidad Católica Boliviana. Valores que impulsan tu potencial. Continúe en sintonía de El Café de la Mañana. El Café de la Mañana. Los bolivianos somos diversos, eso nos hace únicos, como el sabor de tu cocaquina. Disfruta el sabor de siempre. Cocaquina, tradicionalmente nuestra. Es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Continuamos en el Café de la Mañana y llegó el momento de hablarles de las varices. Un problema que definitivamente a muchos les puede estar aquejando, pero lo estamos dejando pasar. Pues tome nota, tome cuidado y alerta, porque puede ser un problema que luego traiga consecuencias muy poco favorables para su salud. Atención a la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz, gran campaña de eliminación de varices. ¿Usted sufre calambres? Retención de líquidos, quemazón en la planta de los pies, piernas cansadas después de un día de trabajo? No lo piense más, puede que tenga problema de varices. Nosotros estamos con una campaña de consulta, solamente 10 bolivianos. El costo del tratamiento es variable, de acuerdo al problema que usted tenga, pero le vamos a dar un 50% de descuento. El lugar donde se llevará a cabo esta campaña es en el Hospital de Villa Dolores, Avenida Arica 830, esquina Demetrio Moscoso. La fecha, atención, la fecha, 25, 26 y 27. El próximo jueves, viernes y sábado estamos atendiendo en horarios especiales de 8 a 5 de la tarde. Usted tiene que reservar su cita, informarse en este momento, llamar o escribir un mensaje al 6755
8942 6755 8942. Semerilsal, expertos en eliminación de varices. 8 de la mañana con 50 minutos y estoy en entrevista con Iván Lima, él es ministro de Justicia y estamos hablando sobre estos controversiales fallos del TCP. Iván, por favor, las preguntas que te hice antes de irnos a la pausa, la primera sobre, ¿es legal que el TCP se pronuncie sobre algo que les atañe a ellos? Y lo segundo, entonces, ¿está siempre habilitado el Evo? ¿Está siempre inhabilitado? ¿Qué va a pasar en las elecciones del 2025? Y claro, ¿qué consecuencias puede traer esto para nuestra sociedad? Están íntimamente vinculadas las dos preguntas. La primera tiene que ver con la prórroga de mandato. La regla de la Constitución boliviana, la regla de normalidad es que los magistrados duren 6 años. 2012, 2017, segunda elección, deberíamos haber tenido una elección en 2023. Cada 6 años se renuevan los 26 altos cargos de Sucre. ¿Qué ocurre cuando no se da una situación de normalidad constitucional? ¿Qué ocurre cuando los 6 años de mandato de las autoridades no se pueden culminar con la entrega del Poder Judicial, del órgano judicial, a los reemplazantes? Hay una pregunta jurídica ahí que no está prevista por la Constitución. La Constitución habla de 6 años y habla de obligaciones de la Asamblea y del órgano electoral. Asamblea, preselección por 2/3, órgano electoral, organizar el proceso y debiéramos tener elegidas a las autoridades en el momento en el que termine el mandato de los 6 años de los actuales 26 altos cargos de Sucre. No ha ocurrido eso. Y ahí se te abren dos posibilidades. Una, la que plantea el evismo y algunos actores, de cerrar los tribunales, de determinar que no existe en el país funcionamiento de esas cortes, de esos tribunales de justicia, y esperar a que tengamos la elección judicial, dicen lo más pronto posible, pero el Contralor hace años que no lo eligen, los vocales de la Asamblea Departamental del Beni nunca los han elegido, no tenemos prácticamente autoridades o el ejercicio de esa competencia de elegir por 2/3 de parte de la Asamblea. Esta es la situación que tenemos. 6 años, mandato concluido y dos posibilidades. Cerrar los tribunales, congelar la justicia, que lo ha planteado Carlos Alarcón, Silvia Salame, Patricia Arce, de decir, no, se cierran los tribunales, se le pone un candado a los tribunales, que los subalternos, usan esa palabra tan colonial, subalternos puedan controlar, administrar la justicia, mientras los señores parlamentarios se ponen de acuerdo, preseleccionan y elige el pueblo por 2/3 el trabajo de la Asamblea. Esa es una vía. Congelemos la justicia y que todo el mundo espere a que la Asamblea haga su trabajo que ha incumplido, y tengamos una nueva administración de justicia. Pero esa vía tenía algunas otras ideas. Decían, no, pues el presidente que emite un decreto inconstitucional, el presidente no puede emitir decreto. Otros decían, hagamos un sorteo entre todos los jueces. Inconstitucional, no se define de esa manera las altas cortes de un país. Ahora el búnker dice, hagan un cabildo y ternas que elija la gente que determinen el reemplazo. Ninguna de esas vías es constitucional. El único que nos puede dar una respuesta es el Tribunal Constitucional, por diseño de nuestra Constitución y nuestra Asamblea Constituyente. Cuando se presenta una anomalía, una situación que requiere una respuesta porque no hay una regla clara, cuando la Asamblea no hace su trabajo y el electoral no puede organizar elecciones, es el Tribunal Constitucional. Ricardo Torres le presenta una consulta, le dice, Tribunal Constitucional, ¿podemos cerrar los tribunales? ¿Podemos suspender todo y entregar a los subalternos la administración de justicia? Es decir, congelar todo. Y el tribunal contesta y dice, no, eso no es posible, porque los poderes, los 4 órganos deben funcionar simultáneamente siempre, porque la Convención Interamericana dice que no puede suspender la justicia ni siquiera en tiempo de guerra, ni en estado de sitio, ni en pandemia. No se pueden cerrar los tribunales. Y entonces el Tribunal Constitucional, asumiendo que la Asamblea ya no tenía el tiempo, porque estábamos en diciembre, en la Declaración 49/2023 dice, la única opción que veo en este momento es que nos quedemos en el cargo, lo que dice es de autoprórroga, en el sentido de que solamente podemos ser sustituidos conforme la Constitución, por preseleccionados de 2/3 elegidos por voto popular. En tanto no llegue una persona con esa condición,
nosotros debemos permanecer en el cargo porque la solución por el desastre, la solución de congelar, de poner candado, no es una solución constitucional. No estamos en un escenario ideal. Lo normal, lo ideal es que después de 6 años venga el reemplazante y tome posesión del cargo. Acá se ha creado un vacío institucional provocado porque la Asamblea no hizo su trabajo y la respuesta que damos es la prorrogatio, se llama en latín. Está prevista en el proyecto de constitución que se rechazó en Chile. Hay una determinación en ese sentido en la Corte Interamericana y en la Comisión Interamericana, y es algo que funciona en derecho constitucional. Esa es la respuesta con respecto a tu primera consulta. Lo que quiere Evo Morales es, y le queda muy claro, dejar sin efecto la 10-10-2023 que ha hablado de la reelección. Históricamente, él defendía al tribunal cuando le daban la razón y decían que el derecho humano a ser elegido estaba previsto en la 84-2017. Este tribunal ha emitido una sentencia y le ha dicho, no señor, en Bolivia la Constitución dice reelección por una sola vez. Y al analizar lo que dijo la Asamblea Constituyente, la transitoria de la Constitución que votó el pueblo boliviano, y la historia de la opinión consultiva, determinamos que en este caso no corresponde en Bolivia la reelección más que por una sola vez. Y hacen un análisis de lo que pasa en todos los órganos del Estado, incluyendo el órgano ejecutivo. La conclusión, por eso, es que Evo Morales no podría ser candidato. Para ser candidato en Bolivia tienes que ir a unas elecciones primarias. Es obligatorio que haya elecciones primarias en el país, pero no puedes presentarte como candidato si no cumples las condiciones de la Constitución. Como el tribunal ha hablado, él no puede presentarse como candidato en unas primarias. Y por lo tanto, el tema está cerrado hasta que otra composición del tribunal o este mismo tribunal cambie la sentencia 10-10. Como ellos analizan y prevén que esa situación no es posible, lo que quieren es que ese tribunal se vaya, se cierre y no exista una autoridad constitucional judicial que responda al tema de la reelección de la sentencia 10-10-2023. Por eso es el camino y el afán del levismo de buscar la desinstitucionalización y cerrar el tribunal. Pucha, qué duro, ¿no? Qué duro, porque si esto se hubiera dicho en 2019, nos habríamos ahorrado todos los muertos, todo el enfrentamiento y toda la polarización. Si el tribunal, si el TCP hubiera reaccionado de esta manera en esas circunstancias, quizás no habría pasado todo lo que ha pasado. Y uno dice, bueno, yo como historiadora digo, a veces la cosa está en algo tan pequeñito. Y me encanta que hables en latín, a mí me encanta también, y hay una frase que dice corruptísima res publica plurimae leges, ¿no? Mientras más corrupto es un país, más leyes tiene, más disposiciones tiene, y entiendo que eso no tiene que ver con ustedes que están ahora heredando quizás la carga, como has dicho, de una época colonial profundamente injusta, de una época republicana también, con un sistema de justicia deficiente. Sé que se ha tratado de mejorar con las elecciones de magistrados, pero pucha, seguimos en esto. Yo recuerdo cuando tú has ingresado a tu cartera de Estado, has dicho, urge hacer una reforma judicial, urge cambiar la justicia, pero parece que es muy difícil. Y en medio de eso, estas circunstancias políticas en las cuales hay conflicto y en efecto hay un evismo que está diciendo, les vamos a hacer bloqueo y si no cumplen, si no hacen la ley, olvídense. ¿Cómo les responden ustedes a estas declaraciones precisamente sobre el paro indefinido, sobre el bloqueo indefinido a partir de las 0 horas del día de mañana a la facción evista, si es que no les dan una ley corta? ¿Están dispuestos a negociar, a sentarse en la mesa para poder lanzar una ley, o les parece que lo que se está haciendo es constitucional y por tanto no debe ser criticado ni cuestionado? El mercado ha presentado un proyecto de ley, Silvia Salama ha presentado otro proyecto de ley, está en mesa el proyecto de ley 144, está en la Asamblea. Nadie está diciendo que no se apruebe la ley, todo el mundo quiere que se apruebe la ley, pero una ley correcta, una ley constitucional, una ley como la 144 que elimina el examen, que elimina la entrevista, que plantea un cuoteo de las altas autoridades de la justicia, no es constitucional. Seguir insistiendo en una ley corta, una ley larga, una ley que no tenga contenido constitucional no es la respuesta. Una ley que se haga bien, que se haga en términos de garantizar que vayan al Sucre los mejores 26 bolivianos,
es lo que pedimos que se pueda dar lo más pronto posible. Una ley, una convocatoria, un proceso transparente y elecciones que nos garanticen un resultado. Decías bien, yo cuando asumía como ministro instalaba esta mesa con todos los actores políticos, incluyendo Rodríguez Belcé, Carlos Goitia, Bernardo Guayar, gente de Comunidad Ciudadana, de Creemos, todos estaban en la mesa porque había que pensar en mejorar esta forma de elección. Y hace 3 años yo decía, ya estamos atrasados para un proceso como este. Y claramente el que se opuso a esa mesa y la desbarató completamente fue Evo Morales. Evo Morales no cree en la independencia judicial y no está dispuesto a sentarse a hablar. ¿Cuál es la principal crítica que ha recibido esa mesa? ¿Por qué estaba José Antonio Rivera? Probablemente José Antonio Rivera sea uno de los mejores constitucionalistas bolivianos y es a partir de su presencia o su relación con Manfred Reyes que Evo Morales lo descartaba. Esa mesa estaba prevista para entender el problema y buscar un ajuste en la Constitución, porque el modelo de voto popular no ha funcionado en el 2012 y 2017 y había que abrirle al país todas las opciones y posibilidades. El discurso falaz, el discurso de decir la Constitución nos costó sangre y este ministro no la va a tocar, inviabilizó esa mesa de trabajo en la que todos estaban presentes. Volvemos nuevamente a plantear el tema. Esta discusión es de todos los bolivianos. Es una política pública de largo plazo. Tenemos que sentarnos y hablar para elegir lo mejor, con una ley transparente y con un proceso que realmente nos garantice que no vuelva a haber un cuoteo en la justicia. Por eso nuestra respuesta no es a las personas que están protestando. Nuestra respuesta es a Evo Morales. Evo Morales tiene que dejar de pensar en él mismo. Tiene que dejar de pensar que el 2019, como bien planteabas, o el 2021, o el referéndum del 21F, o lo que ha dicho la Corte Interamericana, son un ataque contra él. Tiene que dejar de pensar solamente en él. Hay un país que necesita una mejor justicia y necesita cambiar las reglas del juego, pero no bajo las reglas de la presión, bajo las reglas de decir yo quiero ir a la reelección y lo que me interesa es cerrar los tribunales e imponer las leyes que yo quiero. ¿Cómo? No con el argumento, no con el debate serio, no con las ideas, bloqueando, quitándole derechos a una economía que está saliendo adelante, pero que va a ser afectada gravemente por este pedido, por esta orden que ha dado Evo Morales de bloquearnos a todos los demás bolivianos. En Sucre no había más de 1,000 personas claramente identificadas. Y ahora lo que puede pasar desde el día miércoles es claramente un interés de Evo Morales que solo piensa en él mismo. Iván, hay personas que están dispuestas a quemar el país, convertirlo en cenizas, solo para gobernar sobre esas cenizas. Me temo que estamos en tiempo de gente que está así. En todo caso, te agradezco muchísimo, muchísimo por esta apertura, por responder de manera tan coherente a las preguntas que estamos haciendo. Sé que es una época difícil, nos ha tocado un tiempo de crisis en todo sentido y lo que deseo siempre y espero es que podamos resolver las situaciones y que no tengan un costo social para la gente que ha confiado en ustedes, ¿no? Para la gente que ha depositado su voto diciendo vamos a tener estabilidad, vamos a tener crecimiento, el sistema judicial se va a mejorar. Yo sé que es muy difícil, sé que por mucha voluntad que uno tenga no es nada fácil, pero bueno, estamos nosotros aquí siempre deseando que todo salga bien porque queremos que el país avance y ojalá eso se logre. Una vez más, muchas gracias por acceder a la entrevista y cualquier ratito te estamos convocando y ojalá siempre tengamos respuestas positivas de tu parte. Sayuri, ha sido un honor estar. Gracias por las preguntas. Creo que hay mucho que hablar. Hemos avanzado en temas muy importantes estos 3 años y la verdad que nunca es titular la buena noticia. Va a ser un honor estar siempre presente y cada vez que me inviten voy a estar recibiendo muy feliz la invitación. Muchas gracias. Bueno, te tomo la palabra. Ahora nos vamos a un corte y enseguida volvemos.